Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio del Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno número 39. Mirad al Salvador Jesús. En el nombre del Señor. Mirad al Salvador Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí tan vil indigno, de amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió al ver su agonía. La dura peña se partió. Oídlo, alma mía, de amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, y yo también al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba he aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén, que se bendiga este himno de alabanza. Gracias al Señor por esa prueba de amor tan grande que Él mostró hacia nosotros, en que Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, murió para salvarnos, y la gloria es para Él, porque todo lo que Él hizo, como dice la alabanza, fue por amor a nosotros. Gracias al Señor por eso. También vamos a orar dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado hasta este momento, pidiéndole también que Él sea bendiciendo esta reunión, este culto, a través de este medio que estamos realizando cada día que corresponde con la ayuda del Señor, pidiendo que el Señor sea con nosotros, que Él sea hermoseando esta reunión, que Él sea bendiciendo nuestras vidas, tanto nosotros que estamos en este lugar y así también a la distancia, quien quiera que sea, dice la palabra del Señor, que cuando invocamos el nombre del Señor, Dios también responde para la gloria de Él. Así que vamos a orar presentándonos al Señor y pidiendo su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Dios mío, por poder estar reunidos, Padre amado, Señor. Oh Dios mío, Señor amado, en este lugar, Dios mío, Señor, así también, Dios mío, Señor, nuestros hermanos, Dios mío, a la distancia, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, gracias por tu misericordia, Dios amado. Gracias, Señor, por esa prueba de amor, por esa misericordia, Dios mío, que usted ha tenido hacia nosotros, Señor. Padre amado, nos presentamos ante su presencia, Dios mío, porque sabemos, Señor amado, que sin ti nada somos, Señor, y nada podemos realizar, Dios de los cielos, entendiendo, Dios mío, Señor, que dependemos de ti solamente, Dios mío. Oh Padre amado, Señor, y que sin tu ayuda, Señor, Dios mío, Señor, nada, Señor, podemos hacer, Dios mío. Padre amado, ayúdanos, Señor,
a mirarte a ti, Dios mío, por sobre todas las cosas, a confiar en tu promesa, Dios mío, las cuales son fieles y son verdaderas, Dios amado. Por misericordia, vaya guiando esta reunión, vaya guiando este culto de oración a ti, Dios mío. Padre amado, bendiciendo, Dios mío, a nuestros hermanos, bendiciendo nuestra vida, fortaleciéndonos, Señor. Oh Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, para quien no hay barreras, Señor amado, para el cual no hay distancia, Dios mío, Señor. Padre amado, bendice, Señor, nuestra vida, nuestros corazones, Dios mío, porque sin ti nada podemos hacer, Dios amado. A ti nos presentamos, Dios mío, presentamos nuestra vida, presentamos nuestros hermanos, Dios mío, Señor, en cualquier situación, Dios mío, que se encuentren, Padre amado. Usted esté orando, usted esté respondiendo, Dios mío, para gloria de tu nombre, Dios mío, Señor. En tu nombre nos presentamos ante tu presencia, rogando tu bendición. Te pedimos, nos levante esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 hasta el final del capítulo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tiene por título la palabra del Señor: el día del Señor vendrá. Y si lo hemos encontrado, le damos lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pasar a orar también, presentándole a Dios esta palabra, presentándole a Dios nuestros corazones, pidiéndole que Él nos guíe por ella, que Él pueda hablar a nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a nuestra necesidad por esta palabra, a la cual también dice que hacemos bien en estar atentos a ella. Así que el Señor nos bendiga por esta palabra y por ella le invito a orar en el nombre del Señor. Dios Padre nuestro, una vez más, Señor, nos presentamos ante su presencia, Dios mío, dándole gracias, Padre amado, por su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que su palabra, Dios mío, Señor, es más cortante, Dios mío, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos de los huesos, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, y aún dice que discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Te pedimos, Señor, por misericordia, que tú hables en nuestras vidas por tu palabra, Señor, porque es suya, Dios mío, no es nuestra, Señor amado, no es palabra de hombre, sino es palabra inspirada por su Espíritu, Dios mío. Oh Dios amado, por misericordia, sea usted, Dios mío, Señor, fortaleciendo, Dios mío, Señor, renovando, oh Padre amado, levantando por su palabra, Dios mío. Por misericordia te pedimos tu bendición, te pedimos, Padre amado, Señor, Dios mío, que sea usted, Señor, hablando en nuestras vidas, por medio de ellas, Señor, para gloria de su nombre, se lo pedimos, Padre amado. Oh Dios mío, gracias, Señor, por toda tu misericordia, Dios mío. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor, Dios mío, que su palabra tenga cabida en nuestros corazones. Oh Padre amado, porque tú conoces, Señor, nuestras vidas, Dios mío, conoces nuestra necesidad, Señor. Padre bendito, que el poder suyo, Señor, sea manifestado por ella, Dios mío, para la gloria de su nombre. Padre, todo se lo pedimos, encomendando en sus manos todas las cosas. Le pedimos no levante esta oración, revestido de su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Antes que nada también tengo motivo de alabar al Señor y darle gracias por su misericordia, por cuanto Él ha sido misericordioso y bueno para con mi vida, para con todos nosotros, junto a mi familia también. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido en su misericordia y nos ha ayudado para poder estar en este momento también alabando el nombre del Señor. Agradezco a Dios porque Él ha sido con nosotros y no nos ha dejado. No exento, siempre decimos, no exento de dificultades, no exento de problemas muchas veces, pero gracias al Señor porque en todo momento tenemos a quien aferrarnos y es a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él porque Él está siempre presto con su oído atento a nuestro clamor, a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, y está dispuesto también a ayudarnos. Y qué importante, mis hermanos, porque sabemos que sin la ayuda del Señor nada podemos hacer. Así lo dice también la palabra del Señor, y lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 15, dice que separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos realizar. La gloria es para el Señor, por eso Dios nos ayuda a estar siempre aferrado a nuestro Señor, aferrado a Él, tomado de su mano, tomado siempre de su voluntad en nuestras vidas. Alabo al Señor por todo lo que Él ha sido para con mi vida también, nos ha guardado en su misericordia y nos ha ayudado para seguir adelante. Doy gracias al Señor por todo esto también y vamos a pasar a meditar un momento en la palabra del Señor, la cual nos habla del día del Señor, el día, mis hermanos, en que el Señor pondrá término a todo lo que como hombres conocemos en la humanidad, en esta tierra, en el cielo. Dice que vendrá ese día en el cual terminará todo este sistema que nosotros conocemos actualmente
sistema mundial de economía, de finanza, de globalización. Todo eso, mis hermanos, vendrá un día en que terminará y será establecido un nuevo sistema, un nuevo gobierno, que es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga, mis hermanos, y Dios nos ayude para anhelar cada día, desear cada día ese día, desear ese momento en que el Señor venga por nosotros y dé curso, mis hermanos, a todas sus promesas que Él ha hablado, a todos los planes que Él tiene, a todos los designios que Él tiene con la humanidad después de pasar también por este mundo en el que estamos. Podamos hacerlo con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, poder hacerlo con la mirada puesta en nuestro Señor. Ese también, mis hermanos, era el deseo de Pedro, quien escribe también esta segunda carta a la iglesia del Señor en general. Pedro, mis hermanos, como sabemos, también había escrito anteriormente una carta, la primera de Pedro, también a la iglesia en general. Y esta la escribió, mis hermanos, en un periodo de persecución, de padecimiento, un periodo donde los gobernadores romanos se volcaron a la iglesia del Señor, a la iglesia del primer siglo, dispersando a mucho pueblo, persiguiendo, haciendo que muchos tuvieran que abandonar su hogar, abandonar sus casas, sus pueblos, para huir, mis hermanos, de esta persecución. Por eso Pedro en su primera carta, en 1 de Pedro 1:1, él explica y exhorta a la iglesia a aferrarse al Señor, a vivir como personas que estaban de paso en esta vida y que debían comportarse como luz en medio de las tinieblas, que debían también dar buen testimonios de Cristo con el ejemplo y hacer el bien a los demás sin importar los padecimientos, porque Pedro también sabía en qué proceso estaba la iglesia, estaban los cristianos del primer siglo, como le decía, siendo perseguidos, siendo maltratados, pero a pesar de eso Pedro exhortaba a que eso no fuera motivo para apartarse del Señor, ni tampoco fuera motivo para rebelarse y querer por sus propios medios eximirse de esa persecución, eximirse de esos padecimientos, sino por el contrario, le decía a mis hermanos que ellos eran diferentes a todo el mundo, eran diferentes a todos los hombres que los perseguían y aún eran diferentes a todos los que profesaban ser hijos o ser, mis hermanos, ser religiosos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una palabra, mis hermanos, que muy conocida para nosotros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta carta, mis hermanos, está dirigida directamente a hijos de Dios, personas que habían conocido al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, las instrucciones eran claras en cómo debía ser el caminar de ese pueblo, cómo debía ser el caminar de esos hombres que habían conocido al Señor y que estaban en un contexto de persecución y de violencia. El Señor nos ayuda en su misericordia. Y como les decía, a pesar de eso, Él les instaba en esa primera carta a seguir confiando en el Señor, a mirar a Dios, a esperar en Dios por sobre todas las cosas, a esperar ese día el cual hablábamos del Señor, el cual se iba a terminar toda esa persecución. Quizás, mis hermanos, fue hace miles de años que este hombre, mis hermanos, escribió dando, mis hermanos, esperanza a aquellos hombres acerca de la venida del Señor, dando esperanza a estos hombres con esta palabra, mis hermanos, sin pensar tal vez que iban a pasar cientos de años antes que tuviera que cumplirse. Pero ahí estaban, mis hermanos, muchos de ellos también recibiendo esta palabra, aferrándose al Señor a pesar de todas las circunstancias. Dice en 1 de Pedro 1:13 al 17: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, Pedro, mis hermanos, da a entender a los hermanos que el paso de ellos por esta tierra era como una peregrinación, era como algo, mis hermanos, por el cual tenían que atravesar para llegar, mis hermanos, al destino final, para llegar al destino que ellos buscaban, que era, mis hermanos, la eternidad en la presencia del Señor. Yo pienso, mis hermanos, que hoy en día todos nosotros queremos también llegar a esa eternidad con el Señor, a ese lugar, mis hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros. Pues para eso, mis hermanos, también es necesario pasar por este mundo en el cual estamos viviendo, y como dice, mis hermanos, el texto que leíamos, debemos hacerlo, mis hermanos, esperando por completo la gracia del Señor, esperando, mis hermanos, por completo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En lo que Dios, mis hermanos, quiere de nosotros, debemos nosotros también esperar y hacer conforme a la voluntad del Señor, como dice también en Primera de Pedro, en la carta, mis hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también le dice: finalmente, sed vosotros de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos ayuda en su misericordia, y como les decía anteriormente, el mensaje de Pedro era claro a los hermanos, de no porque ellos estuvieran pasando persecución, no porque ellos estuvieran pasando problemas, luchas, iban a tener, mis hermanos, que apartarse de su fe, sino al contrario, mis hermanos, eso debía ser motivo para que su fe fuera creciendo, para que sus obras también fueran creciendo, mis hermanos, en amor, en comunión, en misericordia, en todo aquello, mis hermanos, que demuestra que somos hijos del Señor. Porque para demostrar que somos cristianos no necesitamos ir por el mundo diciendo yo soy hijo de Dios, sino con nuestro actuar, con nuestro comportamiento también demostramos, como decía un hombre del Señor, en todo tiempo debemos predicar, sin cesar debemos predicar, y si es necesario también tenemos que hablar, dando a entender que con nuestro comportamiento, mis hermanos, predicamos mucho más de que somos hijos del Señor. La gloria es para Dios, la gloria es para nuestro Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 3 que estamos leyendo, segunda de Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Pedro, mis hermanos, da a entender y demuestra, mis hermanos, y es importante destacar cómo Pedro, mis hermanos, no se pone él, mis hermanos, como ejemplo. No, mis hermanos, no exhorta que ellos tengan memoria a lo mejor de lo que él ha hablado, sino siempre dando la gloria al Señor. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y eso es importante destacar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es importante y necesario que siempre tenga preeminencia la palabra del Señor por sobre cualquier dicho o sobre cualquier palabra que hayan dicho hombres. Mis hermanos, debemos siempre filtrarlo a través de la palabra del Señor. Y hay enseñanzas muchas veces que se enseñan en la iglesia del Señor en general. Hay enseñanzas que muchas veces se dicen y se repiten, pero muchas veces no tienen respaldo en la palabra del Señor. Y eso es importante destacar, de que lo que nosotros enseñemos pueda tener respaldo en la palabra del Señor, más allá de nuestra cultura, más allá de lo que nosotros a lo mejor encontremos que es bueno. Es necesario siempre
poner en primer lugar la palabra del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque sabemos que por ella nosotros somos enseñados por el Señor, y en ella está contenido, mis hermanos, está contenida la voluntad del Señor, está, como dice, el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que enseñaron los apóstoles tampoco era, mis hermanos, de su propio conocimiento, sino también era entregado por el Señor. Y aún dice que toda la palabra del Señor es inspirada por Dios. ¿Y inspirada por quién? Por el Espíritu Santo del Señor. Por eso es importante, como les decía, fundamentar nuestras palabras, fundamentar aún nuestra vida en la palabra del Señor y en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude en su misericordia. De esta manera Pedro demuestra la preocupación también por sus hermanos, dando relevancia a la palabra del Señor entregada a través de sus siervos. Y sabemos, mis hermanos, que de esto habla la palabra del Señor, de los mandamientos entregados por Dios a través de las profecías entregadas por los profetas. Todo eso, mis hermanos, Pedro quería que estuviera en el conocimiento y en la memoria de estos hombres, mis hermanos, que estaban también atentos, mis hermanos, a la enseñanza de este varón. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y eso, mis hermanos, era una gran preocupación que tenía Pedro. Era uno de los motivos por el cual Pedro quería que los oyentes, querían que los hermanos de la iglesia tuvieran, mis hermanos, amplio conocimiento, mis hermanos, de los mandamientos del Señor, de las promesas del Señor, porque sabían que vendrían hombres, mis hermanos, que pondrían en duda estas palabras, pondrían en duda estas promesas, pondrían, mis hermanos, en duda aún lo entregado, mis hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Y dice en una parte también que aún negarían al Señor, negarían el poder, la eficacia, mis hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro, mis hermanos, tenía esa preocupación de que los hermanos estuvieran claros, como se dice, en la palabra del Señor, estuvieran claros en las promesas del Señor y qué es lo que Dios, mis hermanos, tenía designado para poder hacer. Dice que vendrían, dice, burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque del día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro quiere desmentir lo dicho por las personas que buscaban desvirtuar la palabra del Señor, primero asegurando que lo que los mueve a ellos es su propia concupiscencia o deseos carnales. El versículo 3 y 4 se refiere, mis hermanos, a esto. Y ese, mis hermanos, ese es un motivo por el cual Pedro le dice a los hermanos de que no pueden confiar en estos hombres, que no pueden confiar en hombres que dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que los mueve a ellos es sus propias concupiscencias, son sus propios deseos, son su propio entendimiento lo que los mueve a ellos a enseñar aquellas cosas. Por eso, como les decía anteriormente, es importante filtrar siempre y escudriñar siempre las palabras de los hombres a través de la palabra del Señor, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y en lo que en nosotros debe haber, mis hermanos, de abundancia de palabra para la gloria del Señor. Y de esa manera, como le decía, Pedro quiere desmentir lo que decían estos hombres en el versículo 3 y 4, que hablaban de sus propias concupiscencias. Acerca de esto mismo también habla Judas, en Judas capítulo 1, versículo 17. Dice, por vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían,
En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos. Dios nos libre de estos hombres, mis hermanos, que desde el tiempo en que los apóstoles fueron, mis hermanos, predicando el Evangelio del Señor, desde el tiempo en que el Señor derramó de su Espíritu Santo, entregó esa promesa, mis hermanos, a los hombres y le dio, mis hermanos, de su Espíritu para que ellos salieran a predicar la palabra del Señor. Desde ese tiempo también se han levantado hombres, mis hermanos, negando, desvirtuando la palabra del Señor, causando divisiones. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque andan según sus malos deseos, andan según, mis hermanos, el deseo de su corazón. Y Dios nos libre de estos hombres que aún hoy en día existen y están aún en la tierra siempre. A través de la historia han habido hombres que se han levantado, mis hermanos, en contra del Señor, en contra de su iglesia. Y hoy, mis hermanos, yo creo que es mucho más visible en el sentido de que la comunicación que hoy tenemos hace posible que cualquier persona que quiera comunicar algo puede hacerlo y puede masificarlo en gran manera. Y esto se ha usado también, mis hermanos, para desvirtuar la palabra del Señor y también para promover cosas contrarias a la palabra del Señor. Por eso Dios nos ayude en este tiempo a estar firme en el Señor, a poder, como le decía, mirar las cosas a través del lente de la palabra del Señor y ver, mis hermanos, qué es lo que a nosotros nos conviene y ver, mis hermanos, dónde o de qué manera, mis hermanos, Dios se está moviendo y de qué manera también Dios no se está moviendo. Porque es evidente, mis hermanos, de que un hombre que no tiene el Espíritu de Dios no va a buscar, mis hermanos, no va a desear que otros, mis hermanos, aprendan o busquen las cosas buenas, sino, mis hermanos, un hombre que anda según el malvado deseo de su corazón siempre va a buscar lo que es contrario a la palabra del Señor. Y ahí donde nosotros tenemos que saber, mis hermanos, discernir y entender, mis hermanos, qué es lo que a nosotros nos conviene. Dios nos ayude en su misericordia. Pedro también desmiente lo que dicen estos hombres, porque ellos también decían que dónde estaba la promesa del advenimiento del Señor, dónde estaba aquello que tenía que cumplirse, porque decían, desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Él también pone, por ejemplo, la palabra del Señor, la cual muestra que las cosas no pertenecen igual como desde el principio de la creación, como decían estos hombres, sino que han sido usadas por el Señor como Él ha querido para castigar a los hombres que se rebelaron contra Él. Y da el ejemplo, mis hermanos, del diluvio, que fue, mis hermanos, primeramente el agua creada, mis hermanos, la tierra sacada del agua, mis hermanos, y separada las aguas, como habla en Génesis 1, 6 al 10, donde el Señor separó las aguas, mis hermanos, a las aguas de abajo llamó mares, y también dice que separó la tierra de las aguas. Y luego, mis hermanos, habla en Génesis 6, 17, dijo el Señor: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y esto lo da como ejemplo, mis hermanos, porque estos hombres, como les decía, decían que todas las cosas permanecían tal como estaban desde la creación. Pero Pedro les desmiente esto con la misma palabra y les dice que en el mundo, en el principio, el Señor separó, como decía, las aguas, y esas mismas aguas las utilizó para castigar la maldad de los hombres. Dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. El Señor nos ayuda en su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el poder y el control de todas las cosas. Como Él, mis hermanos, es creador de todas las cosas, Él puede hacer conforme a Él, mis hermanos, le parece bien determinar hacer. Y así lo hizo, mis hermanos, cuando destruyó la tierra en agua, mis hermanos, fue para demostrar también que Él tiene el control de todas las cosas. Pero como dice
ignoran esto, ignoran voluntariamente, o sea, se niegan a creer aún teniendo la evidencia de que el Señor, mis hermanos, es el creador de todas las cosas. Aún así se niegan a creer de que el Señor tiene el poder para ahora, mis hermanos, no destruir el mundo con agua, sino con fuego, como dice la palabra del Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia y Dios nos dé la fuerza a nosotros para poder, mis hermanos, tener en nuestro corazón, mis hermanos, todas estas cosas y poder mirar a Dios y poder darle a Él toda la gloria y con nuestra vida también poder ser testigos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza. Pero ¿qué le exhorta, mis hermanos, Pedro a los hermanos? De que ellos no caigan en ese mismo pensamiento, de que ellos no caigan en cuestionar las promesas de Dios, de que ellos no caigan en cuestionar lo que Dios ha hablado a sus vidas y lo que Él ha establecido a través de su palabra. Porque dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ayuda en su misericordia. Qué maldad, mis hermanos, estaban haciendo aquellos hombres al no solamente al negar, mis hermanos, el poder del Señor, no solamente al desvirtuar las promesas que Él había hablado, sino que estaban también desaprovechando la gracia del Señor, estaban desaprovechando el tiempo que Dios le estaba dando para que ellos se arrepintieran, mis hermanos, lo estaban aprovechando para hacer otras cosas que no convienen. Dios nos ayude en su misericordia, porque el Señor es tan grande en amor y en misericordia, que a pesar de que Él tiene el poder para hacer de un momento a otro todas las cosas nuevas, para, mis hermanos, darle cumplimiento a sus promesas en el momento que Él quiera, mis hermanos, pueda hacerlo. A pesar de eso, mis hermanos, Él tiene misericordia. Y no es que Él sea lento en cumplir sus promesas, sino, mis hermanos, es que Él tiene, mis hermanos, misericordia. Y no quiere, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el Señor por su misericordia. Glorificado sea nuestro Dios por lo que Él, mis hermanos, tiene para nosotros y para todos los hombres, mis hermanos, para aquellos que quisieran también conocerle. También Él tiene gracia y tiene misericordia, porque dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza también para poder mirar al Señor. El Señor, mis hermanos, tiene un momento para cumplir sus promesas. No como decían estos hombres, algunos no daban crédito a lo que Pedro decía, porque Pedro en su primera carta también le instaba a los hermanos a vivir como extranjeros, donde dice que eran extranjeros advenedizos. Les dice, mis hermanos, que ellos debían vivir, mis hermanos, esperando la venida del Señor. Pero estos hombres no daban crédito a sus palabras, sino que desmentían aquello, mis hermanos. Pero el Señor, mis hermanos, o Pedro mejor dicho, explicaba también que no era que el Señor era lento en cumplir sus promesas, sino que sus pensamientos, mis hermanos, eran más altos que los nuestros. Y Dios nos ayuda en su misericordia. Los pensamientos y los caminos del Señor habla en Isaías 55:8 de que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también más altos que nuestros caminos. Como está, dice, la tierra separada del cielo, así están, mis hermanos, son más altos sus caminos que los nuestros. Por eso Dios nos ayuda a esperar en el Señor por sobre todas las cosas. Pero el Señor, dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, mis hermanos, dice Pedro, mis hermanos, a pesar de que el Señor, o a pesar de que hay oposición a las promesas del Señor, y a pesar, mis hermanos, de que el Señor está dando tiempo para que muchos se arrepientan, a pesar de todo eso, su palabra sí tendrá cumplimiento. Su palabra de todas maneras va a cumplirse.
porque dice, el día del Señor vendrá y será como ladrón en la noche. O sea, llegará un momento que ya el Señor dejará de esperar, mis hermanos, que se arrepientan los hombres. Dejará, mis hermanos, de esperar de que vengan al arrepentimiento, sino que vendrá, dice, como ladrón en la noche. Y de esto también habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros, dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ayúdenos el Señor a no caer en ese adormecimiento, a no caer en eso que el mundo, mis hermanos, está viviendo hoy día, mis hermanos, una vida extraviada, apartada del Señor, viviendo conforme a sus propias concupiscencias. Porque ese fue, mis hermanos, uno de los motivos por el cual el Señor destruyó en el mundo, en el tiempo antiguo, destruyó el mundo en los tiempos de Noé a través del agua. Fue porque la maldad de los hombres se había multiplicado, porque cada uno vivía según su propio camino, cada uno vivía según su propia vida, su propia conveniencia, lo que ellos querían hacer. Y hoy día, mis hermanos, ¿qué es lo que se está promoviendo? La libertad, que todos quieren ser libres. Ya nadie quiere vivir con reglas, no quieren vivir, mis hermanos, con límites, sino que quieren hacer lo que a ellos les parece bien. Y muchos se escudan, mis hermanos, detrás de frases como decir, mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con él, o mi vida es mía, yo hago lo que quiero. Y ese, mis hermanos, ese mismo pensamiento, ese mismo espíritu, el que estaba cuando el Señor destruyó, mis hermanos, el mundo a través del agua. Pero hoy día, mis hermanos, dice que el mundo actual, o el mundo, mis hermanos, después de ese tiempo, será, mis hermanos, ya no destruido con agua, sino con fuego. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé a nosotros la fuerza y nos dé la perseverancia para escapar de todas estas cosas, de todo lo que vendrá. Y esto no es, mis hermanos, para infundir miedo, sino todo lo contrario, infundir esperanza, de que en el Señor tenemos esperanza de vida eterna, de que en el Señor tenemos seguridad, tenemos confianza de que Él nos guardará, de que Él puede librarnos de todo aquello. Y si nos acercamos a Él, mis hermanos, en Él tendremos nuestro refugio, y un refugio eterno, mis hermanos, del cual nunca más, mis hermanos, vamos a salir, nunca más vamos a estar fuera de su presencia, para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza, mis hermanos, pero es necesario, mis hermanos, vivir a la luz, vivir como decía en 1 Tesalonicenses 5, somos hijos de la luz del día, no de la noche, no haciendo cosas, mis hermanos, ocultas, desagradables al Señor, ni durmiendo, sino velando con la ayuda del Señor. Ayúdanos al Señor a velar, y esto también lo dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Le decía, lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor vendrá. Y ahí, mis hermanos, es donde realmente se verá quién, mis hermanos, estaba haciendo la voluntad del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza y nos dé la fortaleza para mirar a Dios por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Ayúdenos el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que lamentarán todas las tribus de la tierra. Entonces las naciones, mis hermanos, dirán, verdaderamente Dios era real, verdaderamente Dios existía, verdaderamente Jesús era el Rey de Reyes, pero ya será tarde, ya no habrá, mis hermanos, ya no habrá esa gracia que hoy tenemos, ya no habrá, mis hermanos, esa misericordia que hoy día podemos alcanzar recurriendo a las plantas del Señor a través de Jesucristo. Podemos alcanzar misericordia, podemos alcanzar gracia, pero en ese momento, mis hermanos, cuando el Señor venga ya no habrá
ese tiempo, mis hermanos, de arrepentimiento. Dios nos ayude en su misericordia ahora, a hoy día, mis hermanos, poder aprovechar, poder estar a cuenta con el Señor, como dice, como leíamos también, el que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Él tiene los recursos para eso, Él tiene los medios para alcanzarlo. Y ese medio se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Alabado sea el Señor, por eso podamos hoy día con más fuerza, con más diligencia, como dice la palabra del Señor, en lo que le requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Y Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza en eso. Porque bien, si bien es cierto, muchas veces nos cuesta, muchas veces se nos hace difícil la carrera, el caminar, se nos hace pesado, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Señor tenemos descanso, en el Señor tenemos paz, en el Señor tenemos fortaleza, tenemos nuevas fuerzas para la gloria del Señor. Dios nos ayude en su misericordia y Dios nos dé a nosotros la fe para recurrir al Señor y mirarle a Él por sobre todas las cosas. Que el Señor nos bendiga. Dice también el versículo 11, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? El Señor nos ayude en su misericordia. Y habla, mis hermanos, y si vemos el versículo 11, esto lo dice en signo de exclamación, o sea, como si estuviera diciendo alerta, cuidado, peligro. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que vendrán todas estas cosas? Dios nos ayude, mis hermanos, y todos nosotros sabemos que vienen todas estas cosas. Lo hemos conocido, lo hemos entendido para la gloria del Señor a través de su palabra. Por lo tanto, ¿cómo no debéis, dice, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando? Y no solo esperando, sino también dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Las promesas del Señor han sido entregadas con claridad en su palabra. Dios nos ayude en su misericordia. Y esto que está hablando, mis hermanos, también Pedro lo había hablado el Señor también, donde dice el versículo 13, pero nosotros esperamos cielo nuevo, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En Isaías capítulo 65, versículo 17 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66, 22 también dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. O sea, lo que Pedro está hablando aquí no era algo nuevo que él estaba diciendo, sino, como le decía anteriormente, estaba también basado en las promesas que Dios había hecho a su pueblo anteriormente, en la palabra que Dios había entregado. Y mirando estas cosas y teniendo entendido las promesas del Señor, también le dice el versículo 14, por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. Alabado sea el Señor. O sea, teniendo entendido esto, mis hermanos, podamos, habiendo comprendido qué es lo que Dios tiene preparado, qué es lo que Dios tiene planeado hacer, mis hermanos, sabemos es terminar, como le decía anteriormente, con esta tierra, con este mundo, y traer, mis hermanos, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora estas promesas son nuestras, hagámoslas nuestras, mis hermanos, porque hoy en día también tienen vigencia estas promesas, y a través de ellas también debemos estar, dice, en espera de estas cosas, y procurar con diligencia ser hallados por Él sin manchas e irreprensibles en paz. También esto lo vio, mis hermanos, Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar
ya no existía más. Como le decía, va a haber un momento en que todo esto terminará. Va a haber un momento en que todo esto acabará. En la vida que conocemos en este mundo se terminará. Y no será, mis hermanos, como se muestra muchas veces en los medios de comunicación, sino será como lo dice la palabra del Señor. Y muchas veces nos preguntamos cómo será el fin del mundo, cómo será, mis hermanos, el día en que el día del Señor en que Él vendrá. Aquí nos dice la palabra del Señor que viene mis hermanos, un escenario de destrucción para aquellos que no han querido aceptar al Señor, que viene un escenario de juicio, que viene un escenario, mis hermanos, de fuego para consumir, mis hermanos, los hombres impíos y para consumir también esta tierra y este cielo. Pero, mis hermanos, todo no acaba ahí, sino que Dios tiene promesas de cielo nuevo y tierra nueva para nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a aquel, mis hermanos, cielo nuevo y tierra nueva? ¿Cuántos de nosotros queremos estar en la presencia del Señor? Dios nos ayude en su misericordia, porque Dios ya lo ha entregado, mis hermanos, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora solamente debemos perseverar en aquello que hemos recibido de parte del Señor. Dios nos ha salvado en su misericordia, debemos perseverar en esa salvación, como dice también, con temor, temblor y reverencia ante la presencia del Señor, ser hallados irreprensibles por Él, mis hermanos, por el Señor, y no pensar, mis hermanos, que por nuestro comportamiento vamos a ganar nuestra salvación, sino con nuestro comportamiento mantenemos y damos testimonio de que hemos sido salvados para la gloria del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, por eso podamos hacer las cosas, mis hermanos, de manera agradable ante el Señor. Dios nos ayude en su misericordia. Dice también el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro menciona a Pablo también como Pablo también tuvo que enfrentar oposición de falsos maestros. Él también, mis hermanos, ellos también estaban viendo cómo falsos maestros se estaban oponiendo a la palabra del Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque como le decía anteriormente, estos hombres que son movidos por su malvado corazón siempre están buscando cómo promover su maldad, cómo promover sus pensamientos. El Señor nos ayuda en su misericordia. Pedro da características de estos hombres también en el capítulo anterior. Muestra, mis hermanos, el capítulo 2 se dedica a caracterizar a los falsos profetas, a los falsos maestros, aquellos que estaban, mis hermanos, contrarios a la palabra del Señor. Dice en el capítulo 2 de segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ayúdanos al Señor, mis hermanos, porque esto que acabamos de leer es algo triste, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos que han aceptado al Señor han sido también arrastrados de vuelta, mis hermanos, al error, han sido arrastrados de vuelta, mis hermanos, al engaño, y han perecido. Dios nos ayude en su misericordia, como dice en 2 de Pedro 2:22, le ha acontecido el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y de eso también quiere librarnos el Señor. Ya hemos conocido la verdad para la gloria del Señor, hemos sido rescatados por el Señor, pero siempre habrá un enemigo que querrá, mis hermanos, que dejemos el camino verdadero. Siempre tendremos enemigos que nos traerán, mis hermanos, instando a hacer el mal. Uno de ellos, mis hermanos, es el enemigo. El segundo enemigo que tenemos también, o adversario, es el mundo, que siempre va a estar ofreciendo
cosas, va a estar ofreciendo deleite, mis hermanos, para que podamos volver a tomar lo que hemos dejado. Y el tercer enemigo también grande que tenemos somos nosotros mismos, nuestro propio corazón, que puede, mis hermanos, engañarnos, que puede presentarnos cosas, mis hermanos, como no son, y puede hacernos, mis hermanos, pecar y apostatar, mis hermanos, de la fe que hemos recibido en el Señor. Y Dios nos libre, Dios nos guarde en su misericordia, Dios nos dé a nosotros en su amor, nos dé fortaleza de lo alto para poder vencer y para poder ser perseverantes hasta el final, para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos, y Dios nos ayude, porque ese era el deseo de Pedro, de que estos hombres, mis hermanos, perseveraran hasta el fin y no se quedaran a mitad de camino, no se quedaran, mis hermanos, como los que perecieron en el desierto, como los del pueblo de Israel, que no pudieron llegar a la tierra prometida, sino que quedaron a mitad de camino tirados. Líbranos el Señor, y por eso también nos dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Como le decía, esa era la preocupación de Pedro, de que sus hermanos pudieran perseverar, pudieran estar firmes, pudieran esperar la venida del Señor, pero también, mis hermanos, que estuvieran guardándose de aquellos hombres que estaban arrastrando a muchos al error, como hoy en día, mis hermanos, cuántos están siendo arrastrados, cuántos están siendo, mis hermanos, engañados por el enemigo, engañados por el mundo, diciendo, pero si esto es bueno, esto es ser libre, esta es la verdadera libertad. Pero la palabra del Señor nos dice que conociendo la verdad del Señor, conociendo la verdad del Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. La libertad que el mundo hoy está ofreciendo es una libertad engañosa, una libertad de doble estándar, de que si somos, mis hermanos, seducidos a esa libertad, estamos siendo esclavizados por el enemigo, estamos siendo esclavizados por el pecado, y de eso, mis hermanos, el Señor quiere librarnos. Pedro, mis hermanos, sabiendo también que le quedaba poco tiempo de vida, anima a los hermanos a permanecer firmes en la fe del Señor, recordando que el enemigo del Señor trabaja para destruir su iglesia, por lo cual debemos resistir a esa artimaña y debemos, mis hermanos, permanecer, como dice, firmes en la fe. No sea, mis hermanos, que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Y líbranos el Señor, guárdenos para la gloria de su nombre. El Señor nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza para guardar estas cosas en nuestro corazón, para atender a la palabra del Señor, para atender al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros y no dejarnos guiar por otros llamados, no dejarnos guiar por otras voces, porque la voz del Señor es clara, mis hermanos, su palabra es clara para nosotros y debemos también obedecerla para la gloria del Señor y debemos también recibirla y guardarla, mis hermanos, y como le decía en un momento, filtrar todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos, todo lo que llega a nuestra vida, filtrarlo a través de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que, mis hermanos, el mundo nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que el enemigo nos está ofreciendo? ¿Y qué es lo que nos ofrece el Señor? Yo creo que lo más importante es lo que Dios nos ofrece a nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, para la gloria de su nombre. Podamos hacerlo y podamos guardarlo en nuestros corazones, mis hermanos, como un especial tesoro y no soltarlo por nada de este mundo. Que el Señor nos bendiga por esta palabra. Le invito a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que usted nos habla, Dios mío, en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Dios mío. Oh Señor, te pedimos, Padre, que tú nos guardes, que tú nos libres, Señor, bajo tu mano poderosa. Oh Dios mío, Señor, guarda, Padre amado, nuestra vida, nuestros hermanos, Señor, nuestros pastores, Dios mío, Señor.
Oh Padre amado, que su palabra, Dios mío, Señor, sea la guía, Padre amado, sea el puntal de nuestra vida, Dios mío. Por misericordia, Padre amado, no permita, Señor, Dios mío, que seamos engañados, Señor. No permita que seamos, oh Dios mío, Señor, turbados, Rey de Gloria, por todo lo que el mundo, por todo lo que el enemigo, Señor, está haciendo en este tiempo. Líbranos, Señor, guárdanos bajo tu mano poderosa. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Dios mío, Padre amado, por sobre todas las cosas, Rey de la Gloria, poder hacer tu voluntad, poder ser, Dios mío, Señor, hombre, Señor amado, oh Dios mío, Señor, como dice su palabra, Señor, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Dios mío. Por misericordia te pedimos, Señor, tú nos guardes, Señor, tú nos bendigas, Padre amado, y nos ayudes para poder hacer tu voluntad y mirarte a ti por sobre todas las cosas, Dios mío. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos gracias por tu palabra, Dios mío, y te pedimos, nos levante esta oración, recibe su gracia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 215 daríamos término a este culto de oración al Señor. Himno 215, en el nombre del Señor. Un poquito de tiempo esperamos que el que ha de venir, Jesús pronto vendrá. Orando, leyendo y cantando, velemos que pronto oiremos el grito, aquí está. Muy pronto vendrá. Muy pronto vendrá y no tardará, con mando y con voz de un arcángel del cielo y al son de trompeta el Señor bajará. Así lo esperamos con ansia y anhelos, y muertos o vivos nos recogerá. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, A los que en Jesús han dormido, sabemos que Dios juntamente con Él traerá. Los que nos quedamos su cara veremos al mismo momento en que Él nos llamará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará, Aquellos que han muerto serán los primeros que Cristo a su manto resucitará. Nosotros los vivos seremos postreros, mas junto a Jesús nos arrebatará. Muy pronto vendrá, muy pronto vendrá, y no tardará. Arriba en las nubes encuentro glorioso, Jesús a los santos aparecerá. Con Él en la gloria de eterno reposo, por Él rescatados Jesús nos pondrá. Muy pronto vendrá,
muy pronto vendrá y no tardará, y no tardará. Amén. Le damos gracias al Señor por este himno. Dios nos bendiga, mis hermanos, para esperar, como dice, un poquito la venida de nuestro Señor, que está a las puertas y que nos llama cada día, mis hermanos, a estar esperándole para la gloria de Él. Señor nos bendiga. Oramos para despedir esta reunión y lo hacemos en el nombre del Señor. Dios Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu misericordia, Dios amado. Gracias, Padre, porque hemos podido estar, Dios mío, Señor, invocando tu nombre, Dios amado. Oh Dios mío, Señor, junto a nuestros hermanos, Dios de los cielos. Padre amado, te pedimos, Señor, por misericordia, que tú, Señor, Dios mío, sigas obrando en nuestras vidas, Dios amado. Usted, Dios mío, Señor, siga guardando, Dios mío, Señor, su pueblo, su iglesia, Padre amado. Por misericordia, Dios mío, oh Rey de la gloria, por amor de tu nombre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar a cuenta cada día, Señor, a estar preparados para tu venida, Padre amado. Dios mío, no permitas, Señor, que ese día nos sorprenda, Dios mío, oh Rey de la gloria, sino, Padre amado, pueda ser, Dios mío, un momento de gozo, un momento, Dios mío, de regocijo, Señor, para nuestras vidas, Padre amado. Oh Señor, porque eso es lo que usted quiere, Dios mío, Señor, para nosotros. Reunirse, Señor Dios mío, reunirnos todos, Señor Dios mío, para estar alabando su nombre, Padre amado, por siempre, Dios amado. Oh bendito Dios, guarda nuestras vidas, Señor. Aliéntanos cada día, Señor, a perseverar, a seguir adelante, Rey de gloria. Por misericordia, Dios mío, si alguno está debilitado, si alguno, Señor, está cansado, Dios mío, Padre amado, si los afanes de este mundo, tal vez, Señor, Dios mío, han, Dios mío, quitado el gozo, la paz, Señor, en los corazones de sus hijos, Padre, usted derrame en esta hora, Dios mío, de esa paz, ponga, Dios mío, Señor, esa fuerza, ese ánimo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor, su sangre preciosa, lave y limpia, Padre amado, los corazones, Dios mío, oh Rey de gloria, restaure, Dios amado, para gloria de tu nombre, Dios mío, en el nombre de Jesús, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea el problema, la lucha, Dios mío, la enfermedad, usted sea obrando, Dios mío, usted sea, Señor, trabajando, Rey de gloria, en el nombre de Jesús, quitando aquello, Dios mío, Señor, conforme tu voluntad, Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. En ti confiamos nuestra vida, Señor, en ti confiamos, Señor, nuestra familia, Dios mío, Padre amado, Señor, y todas las cosas, Dios mío, están en tus manos, Rey de la gloria. Todo, Señor, lo encomendamos en tus manos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nos bendiga, Señor, Dios mío, con esa bendición que emana de lo alto, y la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.